les he dicho en los comentarios o yo no sé qué tipo de retroalimentación recibo cuando doy la clase, pero percibo qué gusta más o qué gusta menos. Creo que, aunque ya lo hemos escuchado, el segundo concierto para piano de Brahms, así como pasó con el primero que oímos la última clase, creo que gustó más la versión de Zimmerman y Bernstein y la Filarmónica de Viena. Es una combinación muy extraña. Miren, hace tiempo, ya ven que les hablo de la música de cámara y de la música sinfónica, equiparando la música de cámara a una democracia, una verdadera democracia si existiera, y lo que sí existe sin duda es la dictadura, que es la sinfónica, porque un buen director lo que debe de lograr es que la música que él se está imaginando en su cabeza, después de analizar todos los ángulos de la obra, digamos que los fáciles son los técnicos o la memoria, los difíciles más bien serían los filosóficos, los del sentido, qué quiso decir el artista. Acuérdense que esto, al no ser con palabras, yo creo que eso le da más expresividad, no le quita. Claro, los humanos necesitábamos una convención para medio disque entendernos, pero el universo de emociones, yo creo que son la mayoría inefables, que no se pueden expresar verbalmente. Bueno, entonces partiendo de esa base, fíjense que hay en dirección dos grandes estilos. Y yo diría en la interpretación en general, no solo en la dirección, que es el que trata de ser, voy a tratar de descifrarlo así muy fácil, el austero y el efectista. Como siempre les he dicho, el austero puede valer por transparente, por honesto, y el efectista puede ser una ayuda a expresar el sentido, pero con un gravísimo peligro. Si se sale tantito de la línea, ya cae en lo pretencioso, en lo artístico, y puede hacerse verdaderamente ridículo. Digamos, y quizá los compositores más difíciles de interpretar son aquellos que ellos mismos, como el caso típico de Tchaikovsky, rozan la frontera de lo cursi, o Mahler, que llega y a veces cruza la frontera de la locura, o como Hugo Wolf, que la rebasó y ya se quedó allí, o Schumann. O sea, debe de ser muy difícil ser un genio de estas magnitudes. Bueno, entonces, muy brevemente, los aspectos más importantes de Brahms. Brahms es el último músico de toda una larga y clásica época. Se supone que es el que cierra el círculo, perfecciona todo lo anterior, sin proponer especialmente nada revolucionario. ¿Por qué digo especialmente? Porque evidentemente tiene cosas revolucionarias, como por ejemplo, que este concierto que vamos a escuchar nos regala un tercer movimiento que vendría siendo una especie de concierto en un movimiento para cello, piano y orquesta, las partes orquestales de Brahms. Y en ese aspecto, miren, Brahms nos hacen sentir siempre su sapiencia musical y su autoritarismo
a nivel erudición que lo tiene. Sabe hacer todo mejor que nadie. Su música siempre es dicho que es totalmente hermética, es antiporosa, no deja huecos. Por otro lado, puede ser sumamente tierno. Tiene las canciones de cuna. Gusta del folclore, tiende sobre todo por su gran amigo József Joachim, el gran violinista húngaro, y porque no se nos olvide que es Austria-Hungría, y que aunque nace en Alemania, en Hamburgo, pues el centro musical de Europa se disputaba entre, digamos, Viena, quizá París, pero un estilo un poco menos serio, digamos, o bueno, más francés y más alemán. Y el inglés, por su lado. Bueno, el caso es que siempre nos hace sentir esa autoridad. Ahora que venía yo en el avión, oí la versión de este concierto con un pianista, Backhouse. ¿Por qué con él? Y ahorita les platico quién dirige. Con él porque hace como 4 o 5 años vino una pianista ucraniana muy buena a tocar el segundo de Brahms. Yo no fui al concierto, pero lo vi por televisión. Y en la entrevista le preguntaban a ella que en su opinión, como ejecutante del dificilísimo segundo concierto para piano de Brahms. Digo, ya para atreverse a tocar un concierto de Brahms, hay que ser o muy bueno o muy irresponsable, una de las dos. Bueno, entonces ella comentó que es de este pianista Backhouse. Y busco la grabación, la tengo en mi lista, digamos, lo que viene, los USBs, si algunos tienen de los que hemos preparado. Allí viene precisamente la versión de Bauhaus y por lo tanto era la que venía yo oyendo. Y fue una versión muy sui generis, porque lo hace como muy castigado. Es puro ritmo y ritmo cortante. Todo el tiempo es así. Y les digo que bellísimo. Pero no puedo dejar de hablar del romanticismo de Brahms. Aunque su vida, digamos, amorosa es extraña, inclusive me atrevería a decir traumada por su infancia. Nunca se supo nada de relaciones sexuales, ni si sí ni si no, era muy reservado en ese aspecto. Solterón de toda la vida. Y tuvo un gran amor de su vida, que era un amor intelectual sin duda, con mucho sentimiento de ambos, por supuesto, y lo carnal pues nunca se pasa, ni importa para estos efectos. ¿Con quién? Con la viuda de su gran maestro Robert Schumann, con Clara Schumann, ella misma una gran pianista, compositora y musicóloga, al grado que cuando compone sus 4 sinfonías cada una, se la tocaba para conocer su opinión a Clara al piano. Imagínense que qué momentos históricos, ¿no? Eso es en términos generales Brahms. Bernstein. Quizá, pues me atrevería a decir que es el director estadounidense más importante del siglo XX. Él tiene su gran oportunidad en plena Segunda Guerra Mundial, en un concierto, si mal no recuerdo, era una obra de Schumann, una de las sinfonías de Schumann, bellísimas todas, las 4. Igual que Brahms tiene 4 sinfonías, Schumann. Y iba a dirigir la Filarmónica de Nueva York, que en esa época tenía una calidad, me temo que superior a la de hoy, porque la mayoría de sus integrantes eran
refugiados europeos de Hitler o de la guerra. Entonces, pues, grandes músicos. Entre ellos Bruno Walter, dejaron Europa y se fueron a Estados Unidos. Y Bruno Walter iba a dirigir y se enfermó y necesitaban un sustituto. Y bueno, hay gente que sabe aprovechar su oportunidad en la vida. Y él aprovechó, pero además era un músico nato, un hombre genial, neurótico, bisexual, porque estuvo casado, pero además era homosexual, quién sabe. Desgraciadamente muy fumador y eso lo mató joven. Yo tuve la enorme suerte de verlo una sola vez en mi vida. Y en persona a mí no me pareció verdaderamente, pues lo voy a decir como me lo habían enseñado, pero no estoy de acuerdo. A mí no me pareció payaso. Me tocó escucharlo en Chicago, en las fechas del bicentenario de Estados Unidos, estaba yo en Chicago en 1976. Y era un concierto por la independencia de Estados Unidos, con básicamente marchas de desahucio, las marchas que oyen en los desfiles de Pasadena, de las Rosas, o en el fútbol americano. Tan, tan, tararán, 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 tarararara. Ese tipo de marchas, bueno. La electricidad que proyectó no solamente nos tuvo a todos bailando, sino que salimos eufóricos. Yo fui con mi papá. Fue una experiencia sensacional. Bueno, luego, el pianista. Bueno, wow. Miren, yo había escuchado muy someramente del pianista. Muy someramente. Hasta que en un viaje, me acuerdo, tomamos un vuelo de Zúrich a Ámsterdam en el 2008, porque era la Copa de Europa en Suiza y en Austria. Y después de pasar unos días sensacionales básicamente en Zúrich y en Ginebra, nos fuimos a Ámsterdam. Y pues lo primero que hago llegando a Ámsterdam es ir al Concertgebouw, que es el gran teatro de Ámsterdam, a ver qué hay. Y al día siguiente teníamos creo que 2 noches, ¿no? Lo único que había, y era eso o nada, era un pianista, les digo, para ese entonces, para mí desconocido, Zimmerman, Christopher Zimmerman. Bueno, la experiencia fue espectacular, quizá de las experiencias pianísticas más fuertes que haya yo tenido en mi vida. Un portento, miren, desde su aspecto. Es verdaderamente aristócrata el señor, lo van a ver. Aparte, como que tiene todavía la tradición directa de Chopin o de Paderewski. Hay mucha historia de buenos pianistas polacos. No sé si Spielmann, el del pianista de la terrible pero maravillosa película de Polanski, yo creo que es quizá la película que más bien retrata el Holocausto. Polanski es genial. Bueno, no sé Spielmann si realmente llegó a destacar, no creo que a estos niveles. Y cuando lo escuchamos en Ámsterdam, bueno, aunque ya no había boletos, el mero día vendieron unos boletos bastante malos, pusieron sillas. Y no se veía casi nada. Y había unos niños ruidosos, bueno. Pero a pesar de todo, fue una noche inolvidable.
inclusive música polaca que yo no conocía, Wieniawski. ¡Qué maravilla! Y desde entonces lo he seguido. Y estando él muy joven, Bernstein ya muy maduro, con Viena, que es la orquesta más seria del mundo, con el director menos serio del mundo y con un aristócrata. Ese es el cóctel que nos vamos a tomar ahorita, con el segundo concierto para piano de Brahms, que como les digo, bueno, tiene muchas peculiaridades. Fíjense en el estribillo con el que empiezan los cornos y luego a ese estribillo bellísimo que se va a repetir N veces, inmediatamente responde el piano. Y una cualidad que también noté en el primer concierto, y yo creo que en este, bueno, en ambos, es que, miren, volviendo a la pregunta, si la sinfónica es música dictatorial y la música de cámara, tríos, cuartetos o más, es música democrática porque todos están de acuerdo y además no hay jerarquías. ¿Qué viene siendo el concierto? Para entender esta pregunta se lo hice a gente que sabe mucho más que yo, músicos profesionales. Y me dijeron que se considera música de cámara por el entendimiento que tiene que haber entre el director de la orquesta y el solista. Bueno, lo que ya no le pregunté, luego me quedé pensando es si en un concierto de Bach o de Mozart, donde el mismo solista dirige la orquesta, entonces ya pasaríamos a música más autocrática, digamos. Yo pienso que sí. Pero esto es perfectamente democrático. Y algo bellísimo que sucede es que a pesar de que es concierto para piano, miren, si quitáramos, sobre todo, escuchen en el tercer movimiento, que les digo, el regalo que nos da con el cello y luego le contestan los violines, es un sueño. Pero escuchen, por favor, el tiempo que tarda en entrar el piano en el tercer movimiento. Y créanme que si se hubiera seguido sin piano tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque los conciertos es quizá uno de los, junto con Rossini, obviamente con Mahler y Wagner y todos los post-románticos, pero es un orquestador maravilloso, Brahms. Y no puede hacer orquesta de acompañamiento de un solista. Hace verdaderas sinfonías concertantes, más bien donde hay partes de solista. Hace conciertos grosos donde hay más de dos solistas. Por ejemplo, en el de violín, el segundo movimiento, yo diría que es un concierto para oboe, violín y orquesta, bellísimo también. Bueno, aquí no es que haya un segundo, sino que nos regala un tercer movimiento. Bueno, les decía el principio, así brevemente de los cuatro movimientos. El primero, todo el tiempo disfruten el famoso estribillo que inmediatamente se les va a pegar. Voy a tratar de tarareárselos por si lo recuerdan. Tan, 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 ta, 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 tan, tan. Van a ver qué bello, con el coro. Y las contestaciones como entre gritos en las puntas de los Alpes, así bellísimo. Y ese estribillo se va a oír todo el tiempo y se va a repetir en el primer movimiento, que en sí ya es un cosmos. El segundo movimiento, yo me atrevería a decir que es la cima de, y que toca lo más alto del romanticismo, inclusive el romanticismo de pareja, de relación amorosa entre seres humanos, digamos. Llegas hasta lo más alto sin pasar a la cursi. Y es donde más fácil puede derrapar un mal intérprete, porque lo puede hacer melcochosísimo.
Pero oigan qué cosa tan bella. El tercer movimiento, como les digo, es esta delicia de sonata. Y el cuarto movimiento, como que, miren, dentro de toda la pasión de Brahms, hay otro elemento que no les dije que se aplicaría a este movimiento, que se me hace sensacional, su sarcasmo. Tiene algo de sarcástico, un poco como Richard Strauss. No se les olvide que los artistas como que tienen antenas de lo que va a pasar con más antelación que quizá cualquier otro, por su hipersensibilidad y la sensibilidad a flor de piel. Y se están derrumbando los imperios, ya no van a seguir. Y más el austrohúngaro. Se acaba en la Primera Guerra Mundial, pero ya era el único que quedaba realmente. Y el inglés, que es otra cosa. Nada que ver. Además, ganador uno y perdedor el otro de la guerra. O de las guerras. Bueno, el caso es que se está literalmente derritiendo el imperio austrohúngaro, porque además hay muchísimas etnias y revolucioncitas y golpecitos de Estado y nacionalistas por todos lados. O sea, se está corrupción, un archiduque viejo y necio que le matan a la esposa a Sisi. O sea, todo eso, más una huida muy válida según Brahms para los bienes, que son los valses de los hermanos Strauss. Así como es el músico más crítico de la época, ama y le da mucho, mucho valor a los valses de Strauss. Fíjense qué interesante. A mí me gusta mucho eso, ponerlos en los conciertos de Año Nuevo. Bueno, el caso es que entonces, y además esto se va a tocar en Viena. Entonces, con estos magníficos intérpretes que son al piano Christian Zimmer, en la dirección Leonard Bernstein, con la Filarmónica de Viena, el concierto número 2, opus 86 de Brahms, para piano o para piano, cello y orquesta, como quieran, con la Orquesta Filarmónica de Viena, en Viena. Adelante, por favor, disfruten.
Miren, creo que es una versión, estarán de acuerdo conmigo, maravillosa. Varias cosas que noté. Como les dije, venía yo escuchando en el avión la versión de Bauhaus. Miren. ¿Cuál sería la principal diferencia? Es una sutileza, a la mejor absolutamente individual mía, pero miren, lo que yo sentí es así. Hay una parte que se oyen como cortes. A pesar de que es un concierto tan romántico, tiene partes como muy cortadas. Zimmerman nos las hace como si fuera una cuestión de tenacidad, de me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, algo que es muy maleriano, digamos, muy voluntarioso, que es un elemento obviamente muy romántico. La voluntad y las ganas lo pueden todo, aunque sea un poco irreal, que para nada es real el romanticismo. Es apasionadísimo, y eso lo vamos a escuchar ahorita en el segundo movimiento, que es romántico, digamos, en la acepción más culta, vamos a decir, que es la época romántica en el arte, que si la tuviera yo que definir en una palabra sería rebeldía. Bueno, en varias. Pasión amorosa, inclusive sacrificada al grado de llegar a morir joven por la amada y por la patria. Muy angustiosa, se morían de la angustia estos, de la melancolía, como un cuarteto de Beethoven, el 6. En fin, el típico romántico Lord Byron en literatura, por ejemplo. En música, bueno, inclusive nacen en las mismas épocas. Por citar algunos, bueno, quizá de los primeros, unos cuantos años antes, son Carl Maria von Weber y Héctor Berlioz. Y luego ya tenemos a Schumann, a Chopin, a Mendelssohn, a Liszt. Y un poquitito después están los dos grandes compositores de ópera, Verdi y Wagner. Y luego nace Brahms, luego en 1833, en 1840 Tchaikovsky. Y quizá ahí acaba, aunque vive más tiempo y madura más Brahms. Y ya de allí pasaríamos al post-romanticismo a través de Wagner. Bueno, ¿qué otro elemento en el concierto muy claro? Yo no sé, hasta me atrevería a pensar que lo que está haciendo es un tributo a Beethoven, porque Brahms no tiene esas dificultades musicales que Beethoven así sí tenía. Miren, no lo digo yo, lo dice Bernstein, precisamente, dice.
Beethoven no era un gran melodista, tampoco era un Stravinsky del ritmo, tampoco era un genio haciendo fugas. Dice, pero eso sí, siempre va a poner la nota que sigue. Parece que se le estuviera dictando Dios. Dice, con eso sí pueden contar. Miren, quizás es una manera muy técnica de relacionar a Beethoven. Yo lo digo más bien de otra forma. Sin ser un gran conocedor, sí se notan como los atropellos de Beethoven. Si quieren ver uno clarísimo, oigan el principio del coro y los pianos en la Fantasía Coral Opus 80. Parece que se tropiezan. Entonces, yo diría, el arte de Beethoven no está en su musicalidad. Digamos, un Schubert, bueno, ese es un músico superior, no hablemos de Mozart. Un mismo Brahms, Beethoven no. Beethoven lo que tiene es la pasión desbordada del revolucionario, del artista, de la protesta, esa fuerza, y tiene otro Beethoven, que hay dos Beethoven, que quizá alcanza las alturas de Mozart, en mi opinión, en sus cuartetos. Pero estamos con Brahms, no con Beethoven. Este es un homenaje que yo creo que le hizo Brahms a Beethoven, y ahora sí, bueno, otro elemento que seguro notaron, que no les había yo dicho brahmsiano, pero muy bien interpretado aquí. Ojo, no es el volumen de la música, es la sonoridad. No importa que lo tengan muy alto, no se trata de gritar, es como en el canto, no son gritos ni berridos. Es hasta eso indescriptible, lo que les decía yo, inefable. ¿Cómo describirían la sonoridad a diferencia del sonido con alto volumen o del ruido? Pues yo diría que es algo que suena más allá del oído, me parecería. ¿Así, Alan? Bueno, entonces vamos a escuchar el segundo movimiento con todas estas características que vamos conociendo más. Bueno, lo que no les dije, la versión de Bauhaus, más que de tenacidad, es como de corte, como más dodecafónica, maravillosa también. Puras rayas, así, puros cortes, también me gustó mucho. Bueno, segundo movimiento, miren. El más romántico quizá de toda la música romántica hasta entonces, yo diría hasta Wagner. Este segundo movimiento, les digo, en sus dos acepciones, el más romántico. En la acepción cultural de romántico, que es rebeldía y todas estas características, y en el sentido, digamos, más vulgar de lo romántico, que es como súper enamorado, pues, para hacerlo fácil, delirantemente enamorado. Entonces, imagínense un delirantemente enamorado que no quiere llegar a ser molesto. Si pasa esa barrera, ya es hasta molesto para el otro. Es demasiado. Mal tocado, mal dirigido un Tchaikovsky, por ejemplo, es verdaderamente, como decía yo en mis clases presenciales, es como ponerle azúcar y cajeta a los changos zamoranos. Como melcocha pura, insufrible. Obviamente Brahms ni compone así y mucho menos estos magníficos intérpretes lo van a interpretar así. Entonces, entremos al segundo movimiento, que como les digo, es de lo más romántico que hay en la música. A ver qué les parece.
maravillosa versión. Miren, conozco muchas versiones. La de Daniel Barenboim con uno de los directores más perfeccionistas, maravilloso. Y me gusta esa versión básicamente en su parte sinfónica, que es con Sir John Barbirolli. Luego, ¿qué otra versión? Bueno, al ratito, si nos da tiempo, vamos a poner un poco de Pollini, pero no Pollini con Telemann, sino Pollini con su compañero de Juventudes de Izquierdas en Milán, Claudio Abbado, ni más ni menos, uno de los favoritos de la clase. Yo diría que nadie iguala ni su Misa Kegel 427 de Mozart, ni sus sinfonías de Mahler en Lucerna, ni, por supuesto, yo creo que en primerísimo lugar, su Stabat Mater de Pergolesi. Bueno, director que llegó a la Filarmónica de Berlín y que tuve la suerte de escucharlo una vez. Inolvidable, quizá lo más alto que me ha pasado en escuchar música. Bueno, junto con el cuarteto Melos, probablemente. Muy bien.